la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Buenos días a todos los televidentes. Buenos días. Sobre la ley de tierra, cuyo segundo debate fue suspendido, la Asamblea debe retomar el tema y estaría por aprobarse ya. Empecemos hablando de uno de los puntos que quedaron pendientes, que se delimiten los latifundios. ¿Cómo se deben delimitar? ¿Cuál es la posición de la Cámara? Bueno, Stephanie, yo creo que deberíamos comenzar puntualizando un aspecto. El año 2012, el presidente, en unas declaraciones de una sabatina, planteó que en los años 60 y 70 el Ecuador había solucionado el problema del latifundio y que por el contrario había entrado al problema del minifundio. Lo que vemos positivo de la ley, justamente ya estamos definiendo el minifundio. ¿Qué es latifundio en el Ecuador cuando ya ha sido completamente retaseado prácticamente todas las provincias? Realmente queda muy poco. Hay zonas de hectareajes importantes que están en producción, muchos de ellos en la costa, la gran mayoría. Otros están en zona de páramos, que es una zona para no intervención. Y más bien me pregunto sobre los latifundios que se han distribuido ya actualmente. Hablemos de la Clementina, hablemos de los otros ejemplos que tenemos. ¿Qué ha pasado con esas tierras? ¿Están en producción? ¿No están en producción? ¿Qué niveles de productividad tenían antes de la distribución? ¿Qué nivel de productividad tienen post-distribución? Yo creo que ahí deberíamos comenzar evaluando qué es lo que hemos hecho para ver qué es lo que queremos hacer. Y si la tierra está realmente siendo aprovechada. Ahora, la FENOCIN, yo le preguntaba de límites porque, por ejemplo, organizaciones como la FENOCIN sí proponen que actualmente, igual en la ley de tierras, se definan límites máximos para la tenencia y sugerían, por ejemplo, que sea en la sierra 300 hectáreas como una extensión máxima de propiedad individual, en la costa hablaban de 500 y en la Amazonía 700 hectáreas. La propuesta de ley no define específicamente límites máximos. ¿Ustedes qué plantean sobre eso? Bueno, nosotros lo que nos preocupa fundamentalmente es la ambigüedad, porque realmente plantea el latifundio, que es algo que va a ser definido por la Autoridad Agraria Nacional, entendiéndose como el Ministerio de Agricultura. No tenemos claridad en qué es la unidad productiva, porque eso se va a definir por cada piso agroecológico. Tenemos miles de pisos, el Ecuador es un país megadiverso. Incluso en los mismos espacios, distintos tipos de piso agroecológico. Así es, en el caso de Pichincha, si cogemos el Cantón Mejía, solamente entre lo que es Tambillo, que estaría más hacia el norte, y el Chaupi, que está más hacia el sur, Aloasí, que está en el medio, tenemos 3 zonas agroecológicas importantísimas, con diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de pendientes, diferentes tipos de clima, por el nivel de lluvias. Entonces, ¿vamos acaso plantear una ley que se defina niveles de productividad de acuerdo a la cara del cliente? Bueno, la discreción sería uno de los temas que les preocupa. Ahora, sobre cómo se están o proponen que se delimiten los latifundios, como lo propuso aquí la FENOCIN, escuchemos por qué lo sustentaban así. Para quienes hemos estado en el campo sabemos que 300 hectáreas representa una gran extensión de tierra, pero además que en varios sitios de la costa, sierra y Amazonía no está siendo aprovechada para la producción alimentaria. Nosotros planteamos este estudio porque nosotros hicimos una estimación de que se necesita alrededor de 2,5 millones de hectáreas entregar a organizaciones campesinas para que garanticen la soberanía alimentaria. Esos límites que nosotros planteamos fueron precisamente orientados a garantizar que haya un proceso serio de redistribución de tierras. Lastimosamente, la propuesta que hace la Asamblea no define ni límites en términos de acaparamiento, pero además lo más grave es que nos plantea una propuesta de reforma agraria vía mercado que lo que hace y hace aprobado es endeudar a los campesinos. ¿Qué dice usted sobre eso y ese 2,5 millones de hectáreas que plantean podrían ser o deberían ser redistribuidas? A ver, el Ecuador tiene hoy por hoy 7.300.000 hectáreas que están en producción. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos distribuir hectáreas para todos? 2,5 millones de hectáreas hoy día. La tierra
no tiene capacidad de crecer. La tierra, por el contrario, la presión demográfica hace que se vaya achicando la tierra productiva. Los seres humanos nos seguimos reproduciendo. En 10 años más estaremos buscando de dónde vamos a volver a redistribuir. Eso ya nos pasó en los 60s y 70s. Ya lo hemos hecho. No podemos seguir en eso. Y lo que necesitamos es producir y garantizar la soberanía alimentaria. Coincido plenamente con Luis Andrango, a quien le tengo un gran aprecio a más de. El tema va por otro lado. Para producir vamos a necesitar tierra, vamos a necesitar agua definitivamente, necesitamos inversión. La inversión viene con confianza, no viene por buena voluntad. Y algo que es fundamental que le requerimos, necesitamos mercados. ¿Para qué produce la gente? Para vender el producto, para poder exportarlo de ser el caso. Y este año que estamos cerrando estamos cerrando en días más, tenemos claridad de que el 49-50% de las exportaciones totales del Ecuador salen del sector agropecuario, entre exportación de producto primario y agroindustrial. Y algo que creo que es importante recordar, para que pueda haber agroindustria, para que pueda existir cambio de matriz productiva, para que podamos exportar chocolate, tenemos que producir, en el caso de chocolate, leche y tenemos que producir cacao. Tenemos que producir probablemente azúcar a través de la caña de azúcar. Está muy bien la propuesta que ha tenido el gobierno de mejorar en el tema de servicios, mejorar en el tema de talento humano. Pero con servicios y con talento humano nadie come. Generan recursos y se generan divisas para comprar alimentos. Ahora, pasando el al agro tema es el único para producir. De la producción. Perdón. Y a lo que se ha dedicado históricamente el Ecuador en cuanto a su producción y en lo que ha sido bueno también. Hablemos sobre esos parámetros que se establecen, sobre los cuales se debería determinar si la tierra está cumpliendo la función social, si está cumpliendo la función ambiental. Se plantean temas, parámetros más bien como que se cumplan con una producción promedio de la zona, el generar empleo, el pagar impuestos, el que estén cumpliendo las leyes. ¿Ustedes están de acuerdo con los parámetros que se están especificando en la ley? A ver, yo creo que tenemos parámetros como el tema laboral y el tema de seguridad social y el tema tributario, que son parámetros bastante claros y específicos en la ley. Nos preocupa la altísima presión tributaria que tiene el sector agropecuario hoy por hoy. Esa presión tributaria nos hace menos competitivos. El mundo entero, nosotros no planteamos subsidios, ojo, sí estamos diciendo, pongan los impuestos de acuerdo a la producción y de acuerdo a factores reales. Cuando hablamos de servicios o hablamos de industria, el factor tiempo tiene que ver con lo que medimos en un reloj. Cuando hablamos de tiempo en el sector agropecuario, estamos midiendo qué es lo que pasa con el clima, qué es lo que pasa con un posible fenómeno del Niño o con eventos naturales como podría ser volcán Cotopaxi. Con el parámetro de productividad, es un parámetro que queda a definirse por la Autoridad Agraria Nacional. Bueno, y vamos un poco hacia eso. Finalmente, ¿quién define si la tierra es de interés social, si es que se puede expropiar o no? Es la autoridad agraria que será la instancia rectoral. Sobre su integración, sobre sus facultades en la ley, ¿qué observaciones tienen? La integración no se determina, eso está definido como el Ministerio del Ramo, entendemos que es Agricultura, salvo que vayan a crear un nuevo ministerio. Con respecto a las facultades, son absolutamente, no sé ni cómo definirlo, tienen capacidad de decidir absolutamente todo. Inclusive la Autoridad Agraria Nacional determina, por sobre lo que dice la Constitución, por sobre lo que dice el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, es quien autoriza a los municipios qué puede o qué no puede hacer con la tierra rural. Es la Autoridad Agraria Nacional quien define y autoriza los arrendamientos en predios rurales. O sea, más bien las potestades gigantescas de la Autoridad Agraria Nacional sí preocupan porque la producción no tiene carácter ni tinte ideológico. La producción tiene que alimentar a los ciudadanos.
y las legumbres, la leche, la carne, los tomates, no son de derecha ni de izquierda. Unos serán rojos, otros serán verdes, pero la papa es café y cuando la pelamos hay varios colores. No hay tinte ideológico en la agricultura, no debería haber. Ahora, lo cierto también es, y usted hacía referencia a ello, es que hay emprendimiento agroalimentario que separadamente y en diversas provincias poseen extensiones de tierra que están en plena producción. ¿Y qué pasa con esa tierra? Si es que está cumpliendo su función social, si es que está contribuyendo a la seguridad alimentaria, al ingreso de divisas también por el tema de exportaciones al que usted hacía referencia, si es que está empleando a técnicos nacionales, a mano de obra. ¿Qué pasaría con aquellas grandes propiedades agrícolas que si pasan el límite que llegue a definir la autoridad deberían repartirse? Digo, ¿qué pasaría con su producción? Redistribuirse. La triste realidad es que si una propiedad que está produciendo 100 y entra a tener que redistribuirse porque alguien lo definió así, probablemente en el tiempo y corto tiempo, ese 100 que producía bajará la producción. Los proyectos de reforma agraria en América han sido evidentes. Velasco Alvarado en el Perú se está recuperando después de 40 años de destrozo del sector agropecuario. El caso de Venezuela, un país que importa más del 70% de los alimentos y tiene tierras altamente productivas. El campo necesita certezas, más incertidumbre, más conflictos, más presiones hacia el sector agropecuario y más aún entrando a un año político en el cual nada puede ser más políticamente aceptado que distribuir tierras o nada más populista que distribuir tierras, podríamos entrar en un año muy complicado. Y eso sería un tema crítico para el país y más aún cuando quien soporta las divisas del Ecuador en más de un 50% es el agroecuatoriano. Son algunas de las observaciones de Rodrigo Gómez de la Torre, el presidente de la Cámara de Agricultura, hoy acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros.